Para nosotros es un verdadero placer tenerlos acá con nosotros en esta videoconferencia y por supuesto nos sentimos muy honrados con la participación en esta oportunidad del señor Carlos Lizama Hernández. Miren, don Carlos Lizama Hernández nació en Chile en 1942. Él ha desarrollado a lo largo de su vida actividades en el mundo académico, empresarial y turístico de Costa Rica, y también en Chile ha hecho lo mismo. Realizó estudios de historia, filosofía y derecho en la Universidad de Chile de Valparaíso y la Universidad Católica de esa misma ciudad. Ha sido profesor de la Universidad de las Artes, las Ciencias y la Comunicación. En Costa Rica también él trabajó en el Colegio Universitario de Cartago, en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en la Universidad Autónoma de Centroamérica, la UACA, la de Costa Rica, en este caso en particular, y de esta última se desempeñó también como su director académico en la parte del Colegio Andrés Bello. Él ha trabajado y ha sido además profesor invitado de las universidades de Perú, Ecuador y en los cursos de verano de la Universidad George Washington y la Interamerican Institute of Tourism en Estados Unidos. En cuanto a su gestión empresarial, en el plano empresarial, él fue secretario general de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, CCNI, y de la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Compañías Navieras a la Mar, director y copropietario de la agencia de publicidad Subsol y de la radioemisora Cristóbal Colón en Santiago de Chile. En Costa Rica fue socio y gerente de la operadora de turismo Caravana Tours, una de las pioneras del país en el turismo de aventura, y de la empresa importadora La Casa del Vino S.A. También en el plano empresarial se desempeñó en las líneas aéreas LAXA de Costa Rica y TACA de El Salvador entre los años 1988 y 2003. En LAXA fue vicepresidente ejecutivo comercial y de su subsidiaria de Servicios Aéreos Nacionales SANSA, así como de sus filiales en Estados Unidos, Cargo Development Incorporated y Costa Rica International Incorporated. Posteriormente fue director de marketing del Grupo TACA para Centroamérica y Sudamérica y presidente y gerente de su subsidiaria en Chile, Grupo TACA Chile, Sociedad Anónima. Desde su posición como vicepresidente ejecutivo comercial del AXA, impulsó la apertura de nuevas rutas de la empresa hacia varios países en Sudamérica, Norteamérica y el Caribe, incluido su país natal, Chile. Además, en el sector público ha sido director nacional del turismo de la República de Chile entre 1970 y 1972 y en Costa Rica director de desarrollo, recursos y servicios turísticos del Instituto Costarricense de Turismo entre los años de 1974 y 1988. Ha sido miembro de las juntas directivas de instituciones públicas como el Museo Nacional en el 86, el Museo de Arte Costarricense entre el 87 y el 94, el Consejo Técnico de Aviación Civil entre el 2006 y el 2010, y el Instituto Nacional de Aprendizaje entre el 2010 y el 2016. Ha sido consultor principal del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo en el Proyecto de Desarrollo de Turismo Rural de las Mixtecas Oaxaqueñas en México y el Sistema Económico Latinoamericano, el CELA, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en temas de formación de recursos humanos para el sector turismo en 14 países de la América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo en el Proyecto de Desarrollo Turístico de la Costa Tela de Honduras. En cuanto a los gremios, su trabajo ha sido muy importante también. Él ha sido miembro, cofundador o directivo de varias organizaciones empresariales y profesionales como la Asociación Chilena de Líneas Aéreas en Chile, la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, CANATUR, la Asociación Costarricense de Profesionales del Turismo, ACOPROT, de la cual ha sido varias veces presidente. Como presidente de la ACOPROT creó en 1985 Expo Tour Costa Rica, la primera bolsa nacional de comercialización turística de América Latina. En cuanto a premios, ha recibido varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su contribución al desarrollo turístico de Latinoamérica y Costa Rica, como el Cristóbal Colón de la Secretaría de Estado de Turismo de la República Dominicana en 1986, el Golden Helm de la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín
la ITV, en el año 1987, y del pionero del turismo de Costa Rica en el año 2005, el Premio Nacional Mérito Profesional del Turismo en el año 2018, entre otros. Ha compartido sus experiencias y conocimientos mediante numerosas publicaciones en libros, periódicos de Costa Rica y en revistas especializadas. Es coautor de la obra bibliográfica sobre el legado histórico del Premio Nobel de la Paz y expresidente de la República, el doctor Óscar Arias Sánchez. Ha sido cónsul honorario de Chile. En el año de 1992, el gobierno de Chile, mediante el decreto del presidente de la República, don Patricio Aylwin, lo designó cónsul honorario de Chile en Costa Rica en agradecimiento por su contribución al estrechamiento de las relaciones culturales, económicas y sociales de la apertura de rutas aéreas entre ambos países. En deportes y entretenimiento, finalmente, como si todo lo anterior no fuera mucho ya, es su hobby preferido a lo largo de toda su vida ha sido la lectura, aunque en los últimos años, debido a problemas de la vista, ha tenido que dejarlo. En su adolescencia y juventud practicó intensamente el atletismo y fue dirigente del Club Deportivo de los SSCC de Valparaíso y Viña del Mar. También practicó el boxeo y fue presidente de la Asociación de Box de Viña del Mar. Se casó en 1973 con la periodista Mary Jane Oliger Salvatierra, que falleció en el año de 2003 y tiene 4 hijos y 5 nietos. Con ustedes, uno de los hombres más importantes del turismo, tanto en Chile como en Costa Rica, y un hombre a quien este país le debe muchísimo. Costa Rica le debe mucho a don Carlos Lizama Hernández. Esta noche con nosotros, hablándonos de algo en lo que él es único y especial: la creación del reglamento de guías de turismo, y se podría considerar que don Carlos Lizama Hernández es el padre jurídico del guiado turístico en Costa Rica como carrera. Don Carlos, muy buenas noches. Estamos muy honrados de tenerlo acá en esta oportunidad. Yo creo que lo más importante ya casi que fue mencionado. Buenas noches. Gracias, don Carlos, por aceptar esta invitación aquí a ICETUR y por estar con nosotros nuevamente. Vamos a hablar un poquito más, ¿verdad?, de lo que es la historia. Ya estamos mencionando sus atestados, su experiencia, y creo que tenemos bastante gente ya que va a empezar a conectarse. A todos los que están en estos momentos entrando, por favor, compartir la transmisión. Todos los que tengan preguntas, vamos poniéndolas en los comentarios, aportes, historias que quieran contar también, compartir con don Carlos, que hoy viene abiertamente a ejercer lo que le gusta, a enseñar sobre historia. Entonces, don Carlos, comencemos como explicando, ¿verdad? Usted vino de Chile, ¿verdad? Se vino de otras tierras, se vino para quedarse aquí en Costa Rica. Primero, ¿qué lo motivó a quedarse? Y si somos la Costa Rica turística que debemos ser. Muchas gracias primero por la invitación. Bueno, yo llegué a Costa Rica un poco obligado, porque fue a raíz del golpe militar que hubo en Chile en el año 73, que eso me obligó a mí y a mi esposa a venirnos a Costa Rica a inicios del año 1974. Yo venía en esa época a hacerme cargo de una empresa de turismo que en esa época no se llamaba de aventura, pero era de aventura en realidad. Era una empresa de turismo que se dedicaba principalmente a traer pescadores, cazadores. En esa época había deporte de caza en Costa Rica, ahora ya se prohibió, bueno, hace muchísimos años. Entonces era una de las primeras empresas dedicadas a esa actividad en el país. Se llamaba Caravana Tours. Pero a los pocos meses fui conociendo muchas personas en Costa Rica extraordinarias, y tanto yo como mi esposa nos fuimos enamorando del país, y lo mismo ocurrió al revés. Hubo varios amigos que nos tomaron muchísimo cariño y que nos convencieron de que nos quedáramos, lo que a la larga hicimos, y una estadía que posiblemente iba a ser de un año se convirtió en toda la vida. Gracias. Entonces, ¿es Costa Rica el destino turístico que debiera ser?
Bueno, Costa Rica es un país muy especial, digamos, por decirlo, es un país extraordinario en sus recursos naturales, pero también es muy extraordinario en su gente. Y esa mezcla entre naturaleza y seres humanos hace de Costa Rica un destino prácticamente casi que único y muy fácil de hacer que se distinga en el mundo internacional del turismo. Esos dos elementos, recursos naturales por un lado y calidad humana, a través de diversos ámbitos muy complejos, hacen que Costa Rica se haya convertido en uno de los destinos turísticos más interesantes y admirados a nivel mundial. Sobre todo, yo diría que a partir de los últimos 30 años, que es cuando Costa Rica es descubierta por los mercados internacionales. Excelente. Dentro de las labores que ejerció usted fue en el ICT, ¿verdad? En el departamento de legal. Y veo que ahí estuvo muy, como quien dice, comprometido con lo que fue la creación del reglamento de guías de turismo. ¿Usted nos puede comentar cuándo fue que eso se originó? ¿Cómo surgió la idea de hacer un reglamento para guías de turismo? ¿Qué lo está motivando? ¿Qué lo está haciendo una necesidad en ese momento? Y si quiere agregar alguna anécdota de lo que estuvo viviendo, se lo agradecería montones. De acuerdo. No, en realidad mi primer trabajo con el gobierno fue a raíz de una conversación que tuve en los primeros meses de estar en Costa Rica con el presidente electo de la República, don Daniel Oduber. Eso fue en el mes de marzo del año 74, en que don Daniel, estábamos participando en la inauguración del primer hotel de playa moderno de Costa Rica, que era el Hotel Tamarindo de Iriá. Y ahí llegó el presidente de la República recién elegido, todavía él no asumía el poder, y me lo presentaron y conversamos un buen momento. Y al presidente, a don Daniel, le llamó la atención una experiencia que yo traía de Chile, que yo le conté, de desarrollo de programas de formación profesional en turismo, de capacitación y formación profesional, con una institución chilena que era muy parecida a Lina de Costa Rica, que en Chile se llamaba LINACAP, donde habíamos desarrollado programas de formación profesional hotelera, formación profesional en servicios turísticos, y él quería que eso también se repitiera en Costa Rica. Entonces, a raíz de eso, él habló él cuando ya asumió, o sea, él asumió 2 meses después el poder, se puso en contacto con don Danilo Jiménez, que era a quien había nombrado presidente ejecutivo de Lina, y con el presidente ejecutivo de ICT, don Carlos Lara, y les recomendó que se reunieran conmigo para ver de qué manera yo podía colaborar con ellos en un proyecto que en esa época se le llamó el Proyecto Hotel Escuela. Entonces yo estuve varios meses trabajando en ese proyecto, que después se convirtió en lo que es el actual programa de formación profesional en turismo de Lina, con el correr de los años, ¿verdad? Y esa fue mi primera relación, primero con el INA y con el ICT. Y después, cuando yo terminé ese trabajo, ellos me pidieron que me quedara y fui director de desarrollo, director de recursos y servicios turísticos del ICT durante 14 años, hasta 1988, en que me renuncié y entré a trabajar al AXA. Entonces, en realidad, mi experiencia es más por el lado del desarrollo turístico, de la formación profesional o la capacitación de recursos humanos. Lo que pasa es que en Costa Rica en esos años el sector turismo no tenía muchas regulaciones. O sea, era un sector que ya existía, pero que era muy pequeñito, no tenía un gran desarrollo. Los turistas que llegaban al país eran muy pocos, creo que el 73, 74 andaban por los 250.000 turistas al año. La mayoría de Centroamérica y unos pocos de Estados Unidos y otro poquito
de Europa, pero muy poco. Entonces no había realmente todavía un desarrollo turístico formal y el marco jurídico administrativo del turismo estaba poco desarrollado. Sin embargo, sí se veía que había mucho potencial y necesidades. Y ya entrando al terreno anecdótico, en una ocasión en que se habló del tema de los guías de turismo, un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa llegaron al ICT y plantearon que por qué el ICT no capacitaba y por qué no regulaba a los guías de turismo. Entonces, a raíz de eso empezamos a investigar un poquito y encontramos que unos pocos años antes había habido un diputado de la Asamblea Legislativa, don José Miguel Corrales, el mismo José Miguel, que en este momento está muy famoso, pero en esa época era diputado. Él había introducido una reforma a la ley orgánica del ICT, en la cual precisamente establecía como en 4 o 5 líneas lo necesario para que se pudiera regular la profesión de guías de turismo. Básicamente lo que decía era que el ICT tenía que asumir la función de capacitar a los guías de turismo y regular el ejercicio de la profesión para que las personas que ejercieran la profesión de guía de turismo fuesen personas capacitadas y certificadas para ese fin. Entonces, con base en eso, tomamos contacto con los guías de turismo que existían en aquellos años. Yo creo que no eran más de unos 80 guías que trabajaban en el sector turismo en esa época, que eran personas que no habían hecho cursos ni programas, no habían habido programas de capacitación, por lo menos en los años recientes a esa época, pero que tenían una muy fuerte experiencia, porque llevaban ya muchos de ellos bastantes años trabajando en turismo. Entonces conocían bien el país, conocían sus atractivos, pero obviamente había lagunas fuertes en su formación profesional. Entonces, lo que hicimos fue algo que hoy día está de moda en los sistemas educativos, pero que en ese momento fue un poquito precursor, que llamamos a los guías existentes y les dijimos, mire, vamos a hacer un programa de capacitación y vamos a hacer también un reglamento de guías de turismo, pero lo vamos a hacer juntos. O sea, en el ICT vamos a preparar unos textos y los vamos a discutir con ustedes para que ustedes aporten todo lo que les parezca que haya que hacer. Entonces, y en paralelo, elaboramos un plan de estudios para un primer curso de guías de turismo. Lo bonito y lo simpático fue que ese curso, que fue el primero, se desarrolló de tal manera que en una asignatura, que era la asignatura de funciones de los guías de turismo, incluimos el proyecto de reglamento. Y el proyecto de reglamento se publicó en la Gaceta justo como aproximadamente una semana antes de que terminara el curso. De tal modo que fue prácticamente simultáneo el desarrollo del primer curso con el desarrollo del primer reglamento de guías de turismo. Ahí tuvimos mucha colaboración de gente muy valiosa. Había mucho interés en colaborar. Recuerdo que incluso en algún momento casi tuvimos, como por ejemplo en la parte de patrimonio histórico, casi tuvimos a don Carlos Monge, que había sido rector de la Universidad de Costa Rica y que había escrito un librito que se llamaba Guía de Turismo de Costa Rica, un libro con elementos para la formación de guías de turismo, para darle información a los turistas, en realidad, no tanto a los guías de turismo, pero era un libro muy bien hecho. Y lástima, don Carlos se nos enfermó un poquito antes, pero pudimos reemplazarlo por un historiador que él mismo recomendó para dar ese curso. El patrimonio arqueológico y cultural de Costa Rica tuvimos al director de patrimonio del Ministerio de Cultura, que era uno de los mayores sabios de Costa Rica en esa materia. Y así en diferentes materias logramos realmente hacer un cuerpo de profesores muy, muy bueno. En ética profesional, yo había pensado tener al padre
al padre Polo, que era un sacerdote muy inteligente que estaba a cargo de la pastoral de migración y turismo dentro de la Iglesia Católica de Costa Rica. Lamentablemente falleció justo cuando estábamos en todo el proceso, pero casi que milagrosamente llegó a Costa Rica como director de la Asociación Cristiana de Jóvenes, un señor, don Jerry Prado, que era un experto en ética profesional. Y tuvimos un excelente profesor en esos temas. Bueno, y así en los diversos otros temas que incluía la malla curricular de ese primer curso. El resultado de ese curso realmente fue espectacular porque los alumnos eran guías de turismo con mucha experiencia, que sabían mucho, de tal modo que y con profesores realmente de primer nivel. Entonces fue muy enriquecedor para los dos lados el curso. Y los guías que egresaron de ese curso y del año siguiente, también, porque lo volvimos a repetir, porque no cubrimos a todos los guías que existían en esa época, hubo que repetirlo el año siguiente. Muchos de ellos se motivaron tanto que siguieron estudiando y preparándose y se convirtieron en empresarios turísticos bastante exitosos, tanto aquí en Costa Rica como varios de ellos, por lo menos unos 3 o 4 que yo recuerdo, se fueron más adelante a Estados Unidos y en Estados Unidos son dueños actualmente de empresas turísticas bastante prestigiosas. Así que realmente fue una experiencia sumamente satisfactoria ese primer curso de los guías de turismo. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo excelente. Don Carlos, hay una cosa que siempre he querido que una persona como usted nos comente. Vamos a ver, de 1979 a 1984 lo que era el guiado certificado en Costa Rica era obligatorio. Después, en 1995, pasó a ser obligatorio únicamente a las empresas con declaratoria turística. La ley de promoción de competencia habla de liberalizar las actividades comerciales, pero el artículo 6 habla de proteger a los profesionales. ¿Por qué no se protegieron a los profesionales en 1995 si ya el guiado era considerado como una profesión técnica? Bueno, ahí, en mi opinión, ha habido un lamentable error que se cometió cuando se dictó la ley de la competencia, porque esa ley lo que modificó son los sistemas de comercialización, o sea, sobre todo las empresas comercializadoras, y lo que liberalizó fue el ejercicio de las actividades comerciales, en el sentido de que ninguna actividad comercial puede estar restringida a las personas basados en diferentes criterios. Puede ser discriminación por nacionalidad, por tener o no tener determinados estudios. Pero esa ley no se refirió al ejercicio de profesiones, no tiene nada que ver. O sea, las profesiones normales, todas siguen igual, no fueron tocadas para nada. O sea, para ser médico hay que estudiar medicina y tener un certificado, para ser abogado también, para ser dentista, para ser periodista, para cualquier actividad profesional. Y en el caso de Costa Rica, con las profesiones técnicas, existe una normativa general de la cual el Instituto Nacional de Aprendizaje es el órgano superior, que establece la formación profesional a nivel nacional en Costa Rica y que establece que el INA es la institución que certifica el ejercicio, perdón, el INA es la institución que brinda la formación profesional y que la certifica y que la puede delegar en instituciones que cumplan con los requisitos que el INA establece para esos fines. Es decir, el INA puede autorizar a otra institución educativa para impartir formación profesional
y recibir una certificación que es similar a la que otorga el INAH. Eso no fue tocado en absoluto por la ley de la competencia. Y el artículo de la ley orgánica del ICT que estableció esa misma prerrogativa para el ICT, porque tampoco fue derogado por la ley de la libre competencia. Ni siquiera es mencionado en todo el texto de esa ley. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Aparentemente, dentro del departamento legal del ICT ha habido a lo largo de los años, o de varios años, no quiero involucrar a todos los abogados que han pasado por ahí, porque los que están ahí, una fuerte debilidad para defender las competencias que la ley le otorga al Instituto Costarricense de Turismo. O sea, la competencia de certificar a los guías de turismo, de capacitar a los guías de turismo y de regular a los guías de turismo está establecida en la ley orgánica del ICT. Esa ley no fue tocada por la ley de la libre competencia, pero curiosamente los abogados del ICT cuando imprimen o se autoriza la impresión de la ley orgánica del ICT, le han puesto con letras chicas a ese artículo, o sea, lo incluyen en su totalidad el artículo, pero le ponen en letras chicas de abajo, modificado por la ley de la competencia número tanto. Pero no hay nada legalmente que lo haya establecido en esos términos. Y en este tipo de materias, si la ley no es modificada por otra ley en forma expresa, no ha habido ninguna modificación. Pero incluso, aunque hubiera una interpretación, en mi opinión, un poco abusiva respecto a las competencias del ICT, de que la ley orgánica del ICT haya sido modificada de esa manera, resulta que está la ley también del INAH. Y esa ley menos, o sea, a nadie se le ocurre que la competencia del INAH como la institución líder en todo lo que tiene que ver con formación profesional técnica en Costa Rica haya sido modificada en nada. Entonces yo diría que lo que ha ocurrido es eso, es una interpretación débil que hace unas consultas que se han hecho a la Procuraduría General de la República mal hechas, porque si uno hace una pregunta mal hecha, la respuesta que va a recibir también va a ser peor, una mala respuesta. Entonces eso lamentablemente ha ocurrido y no se ha corregido. Pero yo creo que con una buena propuesta bien analítica explicando esto que estoy diciéndoles, yo creo que el ICT va a tener que reconocer, o tiene que reconocer forzosamente, que no ha habido ninguna modificación y que la regulación de los guías de turismo, la certificación de los guías de turismo para el ejercicio de la profesión en todos los ámbitos del territorio nacional sigue estando vigente y no puede ser modificada por una ley que tiene que ver con temas comerciales. El ejercicio de la profesión de guía de turismo no es una empresa comercial, es un trabajo profesional. Excelente, muchas gracias. No sé si me expliqué bien, pero es un tema conceptual muy fuerte el que está detrás y que lamentablemente... No, pues es que necesito personas así como usted, con esa índole y con esa escuela que nos aclaren estas dudas, porque, digamos, ¿pensaría usted que está equivocado el Departamento de Legal del ICT con respecto al tema del guiado? Sí, no, y eso es bastante grave porque la función del guiado turístico es una de las funciones más importantes dentro del mundo turístico, del sector turismo. Entonces, que una institución de turismo diga que no tiene competencia para regular el guiado turístico es realmente un contrasentido espantoso. Bueno, ya vamos entendiendo muchas cosas ya. Don Carlos, en todo Centroamérica el guiado podrá no ser fiscalizado, pero el papel es obligatorio, ¿verdad? Excepto en Costa Rica. ¿Nos devuelve esto en el tiempo? ¿Será controversial el espíritu legislador en este país? Mire, prácticamente en casi todo el mundo
la función de los guías de turismo está regulada, incluso en el caso de Europa, por ejemplo. En Europa, hasta hace unos 20 años atrás, había regulaciones de guía de turismo en todos los países. Pero desde hace unos 20 años, no tengo la fecha en este momento en la mente, eso se convirtió en una norma comunitaria, es decir, de toda la Unión Europea. Entonces, los requisitos para la formación profesional y para la certificación de los guías de turismo en toda Europa obedece a una norma comunitaria. En la mayoría de los países de América Latina, los que me ha tocado investigar, igualmente la función está regulada. Y de hecho, el guía de turismo es una de las profesiones más antiguas que existen. Y desde siglos se han dado algún tipo de normas orientadas precisamente a que esa función, que es muy importante, se brinde en forma profesional y con todos los elementos que se requieren para que sea realmente adecuada a las necesidades del visitante, ¿no? O sea, el visitante o el turista, si no tiene un guía de turismo profesional, no va a tener jamás realmente una experiencia creativa, una experiencia importante de haber conocido un país o haber conocido un destino turístico, ¿no? Y eso depende en gran parte, en primer lugar, de la formación, de la educación del guía de turismo. O sea, un guía de turismo, por ejemplo, de un país europeo, donde el patrimonio cultural es tan gigantesco, tiene que ser una persona extraordinariamente culta y conocedora de todo ese riquísimo patrimonio cultural. Además de todas las otras técnicas de guiado, de comunicación, de explicación, la capacidad para analizar y resolver cualquier tipo de situaciones que los turistas requieran. En el caso de Costa Rica, que es un país que tiene un prestigio universal ya como un destino verde, un destino de naturaleza, y los guías de turismo costarricenses tienen que tener, y de hecho lo tienen, un conocimiento muy profundo, casi que de biólogos, de todo lo que son los recursos naturales del país. Y si uno ve, por ejemplo, los resultados, casi todos los años actualmente se está haciendo un índice que se llama el Índice Global de Competitividad Turística, que depende de lo que llaman el Foro de Davos, que es una organización internacional que tiene su sede en Suiza, que saca los índices de competitividad por región del mundo, pero que tiene además un índice especial para el sector turismo que se llama el Índice de Competitividad Turística. En ese índice, Costa Rica, ese índice se empezó a dar a conocer hace como 10 años atrás, y desde la primera edición, Costa Rica aparece en posiciones muy privilegiadas, muy altas, prácticamente, incluso en algunos años, aparece como el país en vías de desarrollo mejor posicionado. Obviamente, los países número uno son los más desarrollados y modernos del mundo, como Suiza, los países nórdicos, entre otros. Pero Costa Rica siempre aparece en posiciones muy buenas a nivel general, y en particular en dos pilares que se llaman, que forman parte de los parámetros que se utilizan para determinar la competitividad. Aparece en posiciones prácticamente de liderazgo mundial. Esas dos posiciones son en calidad de recursos naturales y en calidad de recursos humanos para el turismo. ¿Y por qué aparece en posiciones tan buenas? Por lo que dije al comienzo. O sea, ese es el factor más valioso que tiene Costa Rica, ¿no? O sea, los recursos naturales que todos sabemos, o sea, el país que en función de su tamaño tiene la mayor biodiversidad del mundo, y por otro lado, en recursos humanos, un país donde la calidad humana, la simpatía,
la propensión a dar un buen servicio, la educación, la cultura, hace que el turista se lleve una muy buena impresión de esa relación que tiene con los ticos cuando nos visita. ¿Y de dónde viene esa percepción? De aquellos costarricenses que son los que más contacto tienen con él. Y en mi opinión, el profesional o la persona que más contacto tiene con el turista en sus visitas es el guía de turismo. Entonces, tiene que haber ahí, este es un punto muy importante a la hora de determinar la satisfacción que obtiene el turista cuando visita Costa Rica. Es porque tenemos guías de turismo bien preparados, que ya tenemos casi 35 años, 40 años casi, preparando guías de turismo. Y yo hace como unos 7, 8 años atrás, yo pedí que me dijeran cuántos guías de turismo certificados tenía el ICT, y el ICT tenía una lista de más de 3.000 personas con nombre y apellido que habían hecho los cursos de guía de turismo. Tengo entendido que ahora, en la actualidad... Ay, Dios, ¿y ahora? Don Carlos. ¡Yuhu! Y eso creo que lo tenemos gracias a todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de los años. Ok, excelente. Bueno, ya que estuvimos hablando de cuándo se empezó a crear el reglamento y todo esto, ¿por qué no nos cuenta cómo eran los guías de turismo antes de 1979? Porque hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que fue cuando se compenetró la información, profesores y guías de turismo, como que entre los dos se ayudaron como para formar ese machote, para de ahí utilizarlo como boceto para las siguientes generaciones que venían entrando. Entonces, nos gustaría saber varias cosas. ¿Cómo era el guía de turismo? ¿De qué hablaba? ¿O cómo se expresaba a sí mismo en ese momento? Y lo otro es que nos preguntan cuántos módulos tenía ese curso de la primera generación, ¿verdad? Porque ahora tenemos 10 para guía local y 12 para guía general, pero en ese momento eran los puros inicios, ¿verdad? Bueno, guías de turismo existían, o sea, ya había incluso guías de turismo bastante buenos, pero basados fundamentalmente en la experiencia. Algunos habían empezado muy humildemente, incluso empezaron como choferes o chofer guía. En esa época, te estoy hablando del año 74, los buses de turismo eran microbuses Volkswagen, los Kleinbus, que tenían capacidad como para, yo creo que como para 10 personas, tal vez 12 muy apretadas. Los Volkswagen, esas camionetas que eran muy bonitas, pero que pequeñas. Entonces, realmente, el guía hacía a la vez las funciones de chofer, porque por el mismo tamaño y no se requería de micrófono ni nada, porque se escuchaba todo perfectamente. Y bueno, eran personas relativamente jóvenes, casi todos, yo creo que bastante jóvenes, pero que ya llevaban 5 o 10 años trabajando, ganándose la vida en esas funciones. La preparación que tenían se derivaba mucho del producto turístico de la época. El producto turístico de la época era muy pequeñito. Prácticamente lo que había, los turistas que venían a Costa Rica tenían un promedio de estadía de unos 3 días, tal vez 4, muy excepcionalmente, pero básicamente eran 3 días. En esos 3 días lo que había era un city tour, lo que había era una excursión al volcán Irazú, a Cartago, la Basílica, las ruinas de la parroquia, el Valle de Orosi, la parroquia
la misión de Orosi, el Cachí, y un almuerzo cerca por el río Palomo, con pescado del río, por eso se llamaba el río Palomo. Era algo muy sencillo. Ya si un turista se quedaba un poquito más, se le llevaba a conocer el volcán Poás. Entonces realmente el producto turístico era bastante urbano, con esta cercanía con la naturaleza que fundamentalmente estaba determinada por los volcanes, y con la parte cultural que tenía mucho que ver con el desarrollo histórico de Costa Rica, colonial, la historia de la negrita, los terremotos, la historia del país, las tradiciones. Y el Museo Nacional, que era un museo histórico muy interesante, que creo que ha perdido un poco, creo que tenía más atractivo en esos años que ahora, porque ahora han mezclado muchas cosas en el Museo Nacional, pero en esa época estaba muy orientado al patrimonio histórico cultural del país. Entonces, ese era el producto turístico, y sobre eso era lo que los guías tenían que estar muy bien compenetrados. Ahora, ya había anteriormente también habían habido guías, incluso antes de la creación del ICT. Yo les contaba anteriormente que en un homenaje que le hicimos al capitán Otto Escalante, que fue por como 30 años gerente y presidente del AXA, le hicimos un homenaje cuando él ya tenía prácticamente como 80 años de edad, por su aporte al turismo, al desarrollo turístico de Costa Rica y aeronáutico. Y don Otto llegó al acto de a la ceremonia que le decía, el homenaje que le brindábamos, y nos mostró, muy orgulloso, nos mostró un carnet de guía de turismo que tenía el número 1 y que era como de 1938-39 aproximadamente. Es decir, de la época en que existía la Junta Nacional de Turismo, que fue el organismo anterior al ICT. Quiere decir que seguramente en esos años hubo un primer curso o algún tipo de entrenamiento, y don Otto nos contó que él, cuando tomó ese curso, tenía apenas 17 años, él todavía estaba terminando la educación secundaria. Entonces, eso demuestra que incluso desde tiempos atrás ha habido una preocupación por capacitar, por formar y por certificar, porque el carnet se lo demuestra, la función profesional del guía de turismo. La otra pregunta que me hacías era sobre que había dos preguntas integradas en la que me hiciste. El plan de estudio. El primer sí, plan, ¿cuántos módulos tenía? Yo calculo, en este momento en realidad es un dato que se puede obtener en la Gaceta de la época, porque el decreto fue publicado. Me parece a mí que eran entre 10 a 12 temas, 12 asignaturas, sí, o materias. ¿Y cuánto se duraba, don Carlos, en ese entrenamiento? Ese curso duró como 5 meses, más o menos. Y lo dimos en las tardes, en las noches. Todo de lunes a viernes, 3 horas. Está bien. Fue un experimento desde todo punto de vista. Al comienzo, incluso yo mismo tuve temor de que hubiera deserción, pero curiosamente no hubo 0 deserción. O sea, todos los que empezaron el curso lo concluyeron exitosamente, y al año siguiente tuvimos que repetirlo con características similares, porque habían quedado por fuera. En ese primer curso deben haber sido unos 30 y tantos alumnos, y al año siguiente volvimos a tenerlo con otros 30 y tantos. O sea, prácticamente abarcamos en ese momento casi que el universo, el 80% del universo de los guías de turismo que existían en aquella época. Ya posteriormente, ese curso lo tomó el INA. O sea, ese curso lo hicimos con el INA, en realidad. Pero los profesores, muchos, como en esa época el INA no tenía instructores,
los contratamos por honorarios según las especialidades que se requerían. Cuando llegó de Chile, ¿usted se imaginó que iba a quedar su nombre escrito en la historia del guiado de Costa Rica? Porque usted junto con don Enrique Odio casi que formaron una figura de guía de turismo aquí en el país. Bueno, en realidad Enrique era presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, y a él fue quien llegaron a hablar estos diputados a los que me refería. Yo creo que eran de Cartago. Uno de ellos era Ángel Edmundo Solano, a pedirle que se hicieran cursos de guía de turismo, y Enrique me pidió a mí que yo ejecutara el proyecto. Y a su vez yo dije, aunque la ley dice que el ICT es la institución o la autoridad competente para hacerlo, yo dije, bueno, si tenemos aquí en Costa Rica una institución especializada como el INA, y que por ley también tiene la función de dar formación profesional técnica, y que tiene incluso infraestructura, organización, y ya tiene todo un sistema de certificación ya existente, no hay que inventarlo. Sí, estructurado. Entonces lo que hicimos fue simplemente que hicimos un convenio con el INA, y el curso lo hicimos, y el INA certificó, los certificados que obtuvieron los muchachos eran certificados del INA, que tenían también la firma del ICT, pero en realidad eran certificaciones oficiales del INA, aunque la ley decía que el Instituto Costarricense de Turismo dictará cursos, certificará y elaborará los reglamentos. Pero nos pareció que era lógico aprovechar ya una institucionalidad que ya existía en Costa Rica, y eso nos permitió hacerlo también con mayor rapidez, porque si no nos habríamos demorado mucho tiempo en montar una estructura que respondiera a esa necesidad que daba la impresión de que era urgente. Claro. Y yo creo que sí, por dicha resultó muy exitosa. No, es un éxito. Claro. Don Carlos. Ahora, ese no fue el único programa que hubo. Eso fue el proyecto de ley de don José Miguel Corrales, que es la base jurídica. Después viene este curso de guía de turismo y el reglamento que se hizo con base precisamente en esa ley. Eso fue durante el gobierno de Rodrigo Carazo con don Enrique Odio. Y posteriormente, en el gobierno de don Oscar Arias, es cuando empieza a hacerse el lanzamiento de Costa Rica mercadológicamente como un destino verde. Cuando se hacen las campañas de Costa Rica Only Natural, y que somos un destino de ecoturismo. Entonces, en esos momentos, ahí también es importante destacar que la directora del Museo Nacional, que era la licenciada Lorena San Román, era bióloga y fue elegida presidenta del Colegio de Biólogos. Y un día doña Lorena llegó a conversar conmigo, a plantearme que en Costa Rica había una escuela de biología en la UCR y otra en la Universidad Nacional, pero que no había trabajo. Estamos hablando de los años 80, en que todavía la crisis de Centroamérica y la guerra de Centroamérica nos tenía metido en un problema bastante grave, y económicamente había una gran crisis. Entonces el empleo era un problema grave. Y había muchos biólogos graduados o por graduarse que no tenían perspectivas de empleo. Y ella había visto que con este enfoque del sector turismo, de irse hacia el ecoturismo, podía haber posibilidades de empleo para los biólogos. Entonces ahí fue que hicimos, en conjunto con ella y con gente del INA también, un plan de estudio para un curso de guías de turismo naturalistas, que fue el primero que se hizo. Eso creo que fue el año 88. Y que también se alcanzó a dar como 2 o 3 veces.
y muchos biólogos o estudiantes de biología lo tomaron y fue muy exitoso porque bueno, obviamente una persona que ya tiene una base de biología fuerte puede ser un excelente guía experto en turismo de naturaleza. Pero no solamente por eso, es porque muchos de estos biólogos se convirtieron también en empresarios turísticos de ecoturismo y hay muchos hoteles y empresas turísticas dedicadas en la actualidad al turismo naturalista, que son de personas que en realidad su primera profesión original fue la biología. Pero que su entronque con el sector turismo fue a través de un curso de guías de turismo naturalista. Muchas gracias, don Carlos. Está excelente eso. Pero yo quiero hacerle una pregunta porque lo de Costa Rica Verde, protejamos la biodiversidad, es de cierto año para acá. Pero yo quiero saber si ahora, como hay guías especializados en aves, que si antes habían guías especializados en ir a cazar. Bueno, cuando yo llegué a Costa Rica, no solamente había guías, había algunos guías, no era un turismo masivo, pero había unos pocos guías muy expertos en turismo de cacería. Y también había algunos guías bastante expertos en pesca, en pesca de alta mar, de marlin. De hecho, Costa Rica en los años 70, comienzos de los 70 y 60, incluso anterior, Costa Rica había campos de pesca muy especializados donde había récords mundiales de pesca, sobre todo de pez marlin y de tarpon en el Atlántico. Y en el caso de los cazadores, lo que más los atraía era que había 2 temporadas en el año en que los patos el ala azul, el blue wing, que es un pájaro que viene desde Canadá, que huye del invierno canadiense, baja por el continente y llega hasta Sudamérica, buscando el calor. Y cuando empieza el frío en el sur, hacen el viaje de retorno. Y en la ida y en el regreso pasan por Costa Rica. Pasan por Costa Rica, pero en esa época eran gigantescas bandadas. Y en esa época, lo que yo recuerdo, digamos, es que teníamos unos campos de arroz enormes ahí en Guanacaste, por el Tempisque más o menos, arrozales, y lugares donde había agua dulce. Entonces estos patos, donde está ahorita el Parque Nacional Palo Verde, y eso era un punto donde estos patos blue wing hacían escala y pasaban por bandadas de miles o centenares de miles, quizás cuánto. Y eso era la delicia de los cazadores norteamericanos que venían a cazar. Y había una ley, que era una ley de los años 50, yo creo, bien antigua, que permitía a los cazadores que venían del extranjero, a Costa Rica, ingresar al país. Era de las pocas leyes que permitían el ingreso de armas a Costa Rica. Armas para cacería y con una cantidad determinada de tiros. Lo que pasa es que estos cazadores eran fanáticos y en una sola noche o madrugada agotaban toda la cantidad de tiros que las leyes permitían. Entonces, bueno, dentro de la anécdota es que había toda clase de subterfugios con las aduanas para meter más tiros que de los permitidos por la ley. Eso duró, yo creo que duró hasta mediados de los 70, por ahí ya en los 80 ya que prácticamente no existía, porque empezó a haber una gran conciencia de que eso no era bueno, y se le empezó a poner cada vez más complicado a los cazadores venir a Costa Rica. Pero era un tipo de turistas que llegaban un par de veces al año al país. Sí, eso me llamó la atención porque
cuando usted es cazador, usted quiere llevar su rifle y quiere llevar sus municiones, porque es como cuando usted es fotógrafo, usted quiere llevar su cámara con sus lentes. Cuando usted es observador de aves, quiere llevar su telescopio y sus binóculos, ¿verdad? No quiere usar los de nadie más, quiere usar el suyo, personal. No, esa ley lo permitía, era una ley especial para eso, que no sé si la habrán derogado o está derogada de hecho porque ya no hay cazadores que vengan a Costa Rica. Sí, bueno, eso sí. Desde hace muchos años. Lo mismo que incluso creo que hubo una época en que también en Guanacaste había mucho venado y el venado permitían cazarlo y también se prohibió. Y cerdo de monte también. Pero estaba hablando de los 60, yo llegué después de eso, pero esto lo sé porque me lo contaron. Está bien. Ahora, pero si ustedes van a Golfito, por ejemplo, o a Quepos, hay algunos bares o restaurantes antiguos que tienen fotos espectaculares con unos marlins gigantescos que ya hoy día no se sacan en cuanto al tamaño. Eran récords mundiales de tamaño de pez marlin. Ok, eso tenemos que anotarlo también. Vamos a atender unas preguntas aquí del público que está bastante activo. Dice don Pedro Mesa, existían varios tipos de licencias de guía. Se diferenciaba un naturalista de los demás tipos o categorías. Prácticamente, ¿cómo fue que inició esa figura de guía naturalista versus el guía local o general? No sé cómo la llamaban antes. Bueno, en realidad lo primero que hubo fue un guía general. O sea, en realidad el primer plan de estudio, que fue el que me referí, era para un guía de turismo general que fuera capaz de brindar sus servicios profesionales a todo tipo de turistas que venían a Costa Rica. Por eso tenía que saber de todo, o sea, de recursos naturales, de patrimonio, de historia, y bueno, idiomas, en fin, diferentes conocimientos para cubrir todo. Ya en los 80, cuando empieza el turismo ecológico, lo que se llamaba ecoturismo en realidad, así se le llamaba inicialmente, entonces surge la necesidad del guía naturalista como un guía más especializado. Sí, aunque independientemente de ser especializado en naturaleza, también tiene que tener una cultura general sobre el país, pero con mayor énfasis en los recursos naturales. Ya en los años posteriores, que eso ya no me tocó vivir a mí, porque yo me pasé a Laxa en el año 89, y ya en los 90, o a partir de los 90, el turismo empieza a distribuirse por todo el territorio nacional de un modo bastante muy amplio. Entonces, antes prácticamente el turismo se concentraba mucho, internacional me refiero, en la zona central del país y en algunos puntos periféricos, pero pocos. Mientras que ya a partir de los 90 el desarrollo turístico se da por todos lados. Entonces empieza a haber ya necesidades mucho más específicas, como es el caso, por ejemplo, de los guías locales, que son guías especializados en el patrimonio turístico de una determinada región del país. Entonces yo diría que en el fondo la especialización va acompañada, va en función del crecimiento del desarrollo turístico del país, de su diversificación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Laxa, por ejemplo, empezó el turismo de los surfeadores. Y eso ha sido por ahí, a fines sí, como comienzo de los 90 en realidad. Y yo me acuerdo que el problema que había era con las tablas de surf, porque en Costa Rica había muy poca gente que surfeara, entonces no había disponibilidad de tablas para alquilar o para venderle a los turistas surfeadores. Entonces, y muchos de estos turistas surfeadores querían venir con sus propias tablas.
y eso generaba muchos problemas en las líneas aéreas. Me acuerdo que nosotros en LACSA permitimos la traída de las tablas de surf que ocupaban muchísimo espacio, pero eso nos garantizaba que porque teníamos ese mercado, mientras que algunas otras aerolíneas internacionales les hacían mala cara a los surfeadores precisamente porque encontraban muy incómodo el tema del espacio que ocupaban las tablas de surf. Y entonces, bueno, entonces ya es un tipo de turismo muchísimo más especializado, porque ya no es en función de una región, sino que es en función de una actividad. Y así también con otro tipo de turismo especializado. El caso, por ejemplo, de los observadores de aves, ¿no? Que requieren también de ciertos equipos de observación bastante sofisticados, muy caros además, que requieren todo un cuidado bastante especial y que vienen solamente a eso, no les interesa. O sea, si tú le dices, mire, ¿por qué no van a visitar la catedral o el museo? Dicen, no, nosotros venimos a ver pájaros, o sea, venimos a ver las aves. Hay un nivel de especialización muy grande y el guía de turismo tiene que se especializa en el guía especialista en eso, tiene que saber dónde van a aparecer esas aves. Si no, también el problema que hay es que el pobre turista puede estar una semana entera esperando que le aparezca una de las aves que quiere fotografiar y no la va a encontrar porque el guía de turismo no lo lleva o no conoce cómo llevarlo de ese recurso. Y así, o sea, cada actividad va teniendo hoy día, cada nueva actividad, pero mejor dicho, la necesidad de guías de turismo con diferentes especialidades. Ok. ¿Cómo analiza usted la evolución del guía del guiado en aventura? Bueno, el guía de aventura es que aventura es un término bastante amplio, ¿verdad? El turismo de aventura implica prácticamente cualquier actividad que implique algún nivel, algún grado de, digamos, de riesgo o de que sea precisamente su atractivo, digamos. Subir una montaña, escalamiento de montaña. Para algunas personas, digamos, el rafting es aventura, para otras es simplemente recreación. Entonces, pero yo diría que la necesidad que tienen ciertos segmentos del mercado turístico de actividades muy activas, o sea, valga la redundancia, o sea, de tipos de turismo de mucha actividad, de mucha intensidad, de emoción, incluso de riesgo, hace que el turismo de aventura sea sumamente importante. Y el guía de turismo obviamente tiene que tener no solamente una formación profesional adecuada, sino que además tiene que tener una aptitud para ese tipo de actividades que le permita responder adecuadamente. O sea, tiene que ser tan activo como los turistas a los cuales está atendiendo. Correcto. Y casi que tiene que vivir esa cultura, ¿verdad? Porque, bueno, en el surf pasa, ¿verdad? Los guías que están metidos en el surf tienen que saber las idiomáticas que usan, los guías de observadores de aves tienen que estar uso en el entorno de las redes sociales y la famosa eBird y el Obon y todo ese tema, ¿verdad? Igual pasa con todos lo que es guías de aventura. Así es. Sí, no, el rafting era todo, por ejemplo, cuando va implícito algún tipo de actividad que podríamos llamar deportiva. Don Carlos. Por ejemplo, incluso en un turismo pasivo, el guía de turismo hoy día necesita también tener
y una de las funciones más importantes del guía de turismo es proteger al turista, orientarlo, ayudarlo a resolver problemas que puedan afectar la seguridad física o de sus bienes. Y hay un caso que a mí me llamó mucho la atención hace años atrás, cuando fue el terremoto ahí cerca del volcán Poa de Cinchona, ¿sí? En que me contaban que había habido, que cuando se produjo el derrumbe grande en la zona donde está el mariposario, o sea, el Peace Lodge, Waterfall Gardens. Exactamente esa. Hubo un guía de turismo que quedó junto con su grupo, que eran personas de tercera edad, sin posibilidades de regresar a la parte alta del lugar. Y este muchacho, Gordicha, era un tipo bastante fuerte y muy arrecho. Y me cuentan que subió uno por uno a todos estos viejitos a pura fuerza física, y los puso a salvo muy bien. Entonces, y obviamente una cosa como un terremoto es algo que puede ocurrir incluso en un turismo de tipo totalmente recreativo, pasivo, y que aparentemente no va a tener nunca un riesgo. Entonces, la preparación del guía es bastante... requiere una cantidad muy amplia de conocimientos y de habilidades que no las tiene cualquier persona. Y todo guía de turismo si no las tiene que desarrollar a través de la práctica o del estudio. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a darle unos chancecitos a la gente del público si tienen algunas preguntas para don Carlos Lizama, que ha venido compartiendo una información invaluable, ¿verdad? Para lo que es el tema del guiado que tenemos hoy. Mientras el público nos hace unas preguntas o nos anota en los comentarios algunos aportes, ¿cómo ve usted desde que inició el tema del guiado? ¿Cómo ve usted el futuro del guía en Costa Rica? Yo creo que el futuro del trabajo de guía de turismo, yo creo que es un futuro que tiene un muy buen futuro. Es el tipo de actividades que no pueden ser sustituidas por instrumentos tecnológicos. O sea, el guía tiene que ser un ser humano, que no puede ser una máquina ni un robot. Y yo creo que eso es una gran ventaja, porque le va a permitir un trabajo muy bonito, muy lleno, que brinda muchas satisfacciones, sobre todo a mucha gente joven. Es un trabajo que, aunque lógicamente hay guías mayores que ya llevan muchos años trabajando y haciéndolo sumamente bien, pero que le permite incorporarse a la actividad turística a miles de jóvenes, sobre todo por la gran variedad y por el crecimiento que la actividad turística está teniendo y va a seguir teniendo. O sea, yo creo que una vez que pase esta pandemia, obviamente habrá un tiempo de recuperación, pero una vez que pase ese tiempo de recuperación, vamos a volver a los niveles de crecimiento y de desarrollo que hemos tenido siempre. Costa Rica tiene todavía muchísimos recursos turísticos de tipo natural y culturales, incluso que no han sido suficientemente explotados y desarrollados, de tal modo que yo creo que la actividad de los guías de turismo y en general de las personas que trabajan en los servicios turísticos tienen un campo bastante asegurado. Obviamente sí, no se puede bajar la guardia en cuanto a la calidad de la capacitación. Yo creo que en el futuro la competitividad turística a nivel mundial va a depender muchísimo de la calidad de la experiencia que tengan los turistas. Y esa depende fundamentalmente de la formación profesional y de la calidad del servicio que se brinde. Es muy posible, por ejemplo, que haya muchos países
que tengan recursos naturales tan ricos y valiosos como los de Costa Rica, o que tengan recursos culturales incluso mayores. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Es cómo se muestran, cómo se protegen, cómo se cuidan, cómo se informa sobre ellos, y eso lo hace precisamente la gente de turismo. La hacen los guías de turismo, la hacen las personas que trabajan en turismo, tanto en la parte delantera, o sea, dándole la cara al turista y atendiendo al turista directamente, como los que están en la parte de atrás de la empresa, que no se ven, pero de cuyo trabajo depende también que esa calidad sea muy alta. Por ejemplo, un área que es muy importante en Costa Rica y que se está desarrollando por dicha muy bien es el área gastronómica. En Costa Rica la experiencia gastronómica está siendo cada vez más importante. Hoy en día, un tercio de los trabajadores del sector turismo son del área gastronómica. Y a futuro la tendencia va a ser que lleguen a ser más de la mitad, porque es un área que tiene un potencial de crecimiento muchísimo mayor y que los turistas disfrutan de ella y pagan por ella, pero tiene que ser blindada con calidad, con mucha calidad. Y eso es un esfuerzo en el cual hay que meterle mucho cariño, tal como ustedes lo han hecho y lo están haciendo todas las instituciones que preparan y capacitan a guías de turismo. Muchas gracias, don Carlos, por ese aporte. El público, la audiencia se ha hecho ya presente. Tenemos una pregunta, casi que es una opinión aquí un poco interesante, porque dice: don Carlos, ¿cómo ve la respuesta del gobierno para todos los que trabajamos en turismo durante esta pandemia? Bueno, no puedo responder porque tengo muchos amigos que la están pasando mal, que han tenido que cerrar sus negocios y que algunos no los han abierto, incluso a pesar de la apertura, y otros recién los están abriendo con ciertos temores. Yo creo que el sector turismo todavía le falta mucha organización, y por eso pues, es posible que haya muchas actividades dentro del sector turismo donde el golpe de esta crisis, de esta pandemia y la crisis económica que ha traído es muy grave, porque prácticamente ha llevado a un nivel cero los ingresos familiares. De modo que la única solución son respuestas solidarias que tienen que darse a nivel tanto del Estado como de la propia comunidad. Del Estado, porque tiene más capacidad de infraestructura y económica para hacerlo, pero también la solidaridad del propio sector. O sea, me tocó estar hace como 2 meses atrás en Manuel Antonio, cuando recién se estaba empezando a reabrir un poco los negocios turísticos, y vi 2 o 3 iniciativas bastante solidarias de la propia gente del sector turismo que a través de recolección de alimentos, entrega de ayudas entre los mismos trabajadores y empresarios de la zona, trataban de paliar la situación. Pero yo creo que en esta materia todo esfuerzo siempre va a ser menor que lo que se necesita. Yo creo que el sector todavía está debiendo mucho, le falta mucho para realmente decir que está dando una respuesta adecuada. Muchas gracias, muy equitativa esa respuesta. Don Carlos, nos preguntan que si en aquellos años todavía ya estaba el torneo de pesca de Tarpon en Barra de Colorado. Sí, los torneos de la pesca de Tarpon en Colorado, no solamente en Colorado, en los canales, y el marlin en el Pacífico estaba muy desarrollada para la época. Había campos de pesca en Parismina, campo de pesca de Tortuguero,
en Barra de Colorado, y más arriba estaba Casamar, casi pegando con la frontera con Nicaragua, ¿no? Y venían pescadores. Eso es propia. Yo creo que eso se inició en los años 60, mucho antes de que yo llegara. A comienzos de los 60 ya existían esos campos de pesca, donde básicamente lo que más se pescaba era el tarpon y peces menores, pero ahí el atractivo era el tarpon, que eran gigantescos. Además, hay unas fotos impresionantes de lo que se pescaba en esos años. Lo que pasa es que ese tipo de pesca, que más bien es cacería, o era cacería en realidad, porque en realidad lo hacían para sacarse la foto, y el tarpon aparentemente no es un pez muy comestible, ¿no? También con el auge del ecoturismo o la visión naturalista del turismo, se empezó a ver mal. Entonces la mayoría de esos campos de pesca cerraron. Creo que quedan muy pocos. Creo que queda Casamar. No sé si Río Colorado todavía. Está bien. Excelente. Don Carlos, el tiempo nos ha ganado. No me queda más que agradecerle profundamente, ¿verdad?, de parte del Instituto Costarricense de Educación Turística y de todos los guías de turismo que hemos estado presenciando, ¿verdad?, este relato invaluable para conocer sobre la historia del guiado, que es tan importante. Y aquí ya fuimos aclarando los nublados del día para que conocer cómo era antes de las instituciones que hoy nos fiscalizan, cómo funcionaba esto y cómo surgió la necesidad de sacar la figura de guía de turismo. Entonces, a usted muchísimas gracias por su participación y por su aporte en la creación de la figura guía de turismo de hoy. Un mensaje para todos los guías que están viendo la transmisión. Bueno, yo creo que dos mensajes en realidad. Uno, felicitarlo a ustedes, al ICETUR, porque yo he venido siguiendo la labor que ustedes hacen y me parece muy, muy, muy buena, ampliando la capacitación más allá de lo que hace o hacía el INA, que yo creo que en los últimos años se ha debilitado lamentablemente, y permitiendo entonces llevar la formación profesional a muchos decenas o tal vez miles de jóvenes costarricenses que tienen en la actividad de guía de turismo un futuro profesional importante. Y a los que hoy día están participando como trabajadores del turismo en calidad de guías de turismo, decirles que deben estar muy orgullosos de su profesión. Es una profesión sumamente importante para la industria turística, para el desarrollo del turismo como actividad económica y social, y sobre todo es una actividad que brinda muchas satisfacciones espirituales, satisfacciones intelectuales, además de que es una forma muy honesta, responsable de ganarse la vida. Yo creo que uno de los elementos más importantes del turismo es que debemos ser una industria sumamente honesta, decir la verdad siempre. No le podemos mentir al turista sobre los problemas o sobre los atractivos turísticos. Hay que mostrar los atractivos tal como son, que de por sí son suficientemente interesantes y valiosos como para no ser necesario engañar a nadie. Y además muy responsable en el sentido de que tenemos que proteger ese patrimonio. El patrimonio turístico del país, tanto sus recursos naturales como los recursos culturales, son la base del desarrollo turístico de Costa Rica. Y nadie mejor que ustedes, los guías de turismo, para ser los adalides en su protección y evitar que haya daño, que de hecho, lamentablemente, hay muchas actividades que contribuyen a dañar tanto el patrimonio cultural como el patrimonio de los recursos naturales. De tal modo que ahí tienen todo un reto profesional, no solamente de trabajar en turismo y explotar los recursos naturales y culturales, sino que también de protegerlos, que es fundamental. Muchísimas gracias.
don Carlos, de verdad, que por sacar ese tiempo, por compartir esas experiencias, esas historias. Yo creo que más bien queda mucho tema como para una parte 2. Entonces vamos a hablar con la producción porque sí veo que hay más por contar. Todavía nos faltó así como las anécdotas personales pero ya no quiero quitarle más tiempo porque ya llevamos más de 1 hora y le había prometido 1 hora. Bueno, a todos los que estuvieron. Una última anécdota. La primera vez que don Michael Kay, que en paz descanse, lamentablemente, murió hace un año, me invitó a un tour de rafting, que era el primer tour de rafting. Era gratuito porque era con un grupo de personas que nos utilizó como conejillos de India para ver cómo reaccionaban los turistas. Y resulta que, claro, uno recibe las instrucciones, pero la primera todavía no existía esa actividad desarrollada en Costa Rica. Entonces nos dan todas las instrucciones de qué pasa si nos caemos, y bueno, que nos explican que los guías son muy buenos, que casi todos los guías en ese momento eran gringos, excepto 2 ticos que habían sido entrenados por don Michael para trabajar en eso. Y cuando salimos, como a los pocos o sea, a la media hora, el primero que se cayó al agua fue el guía. que bueno, que es un gran amigo actualmente, así que no voy a decir el nombre de él, pero entonces eso nos provocó más susto todavía, porque si el guía se caía al agua, que nos podía tocar a nosotros, los pasajeros. Claro, y eso queda un conejillo de Indias. Pero bueno. Está bien, de todo pasa en este trabajo. Como dice usted, es precioso, hermoso y bello. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Como les digo, seguramente tenemos que montar una parte 2 porque aquí falta mucha historia que contar todavía. Eso fue una pequeña pincelada de lo que fue el inicio de la historia del guía de turismo en Costa Rica. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo dentro y fuera de nuestras fronteras.